como un complemento entre todo, ¿no? Al mirar la danza, ¿sí? Entonces ella nos dice que una obra de danza como un discurso coreográfico que sintetiza una particular configuración entre técnica, estilo y sentido, en la cual se articulan de forma práctica diversas concepciones filosóficas del sujeto-cuerpo, existentes en un tiempo y lugar determinado. Sí, estamos hablando de, pues, un poco de las características de la danza contemporánea. Vuelvo a insistir. Si escuchamos este discurso que nos acaba de leer Mireya, ya no habla en el sentido de lo narrativo y lo imitativo, ¿no? No nos está hablando sobre una historia, no nos habla sobre qué tanto logra expresar sus emociones y sentimientos, sino que ya habla en términos de cuerpo, de movimiento, de energía, y esa es la conciencia a la que decía Danto que había llegado el arte contemporáneo, a decir, ya no se trata de contar una historia, de conmover a la gente, sino de buscar qué es el arte, ¿no? Entonces, en el caso de la danza, ya no es la danza por sí, sino que es el movimiento. Se convierte en el arte del movimiento. ¿Y qué incluye el movimiento? Pues vibraciones, cuerpo, espacio, procesos, energía, como el discurso que acaba de comentar Mireya. Por esa razón, si revisamos nuestra historia, espero que hayan escuchado los podcasts anteriores, Isadora, Graham, Humphrey no eran consideradas posmodernas, no tanto por el momento histórico que les tocó, ¿no? Sino porque Isadora, que es la que a mi parecer se acerca más a lo posmoderno, ella trabajaba para imitar sus emociones, ¿no? Trataba de expresarlas y transmitirlas por medio de la danza. Humphrey y Graham hablaban de la caída, la recuperación, la extensión y la introspección, que son elementos del arte de movimiento, si se hubieran quedado hasta ahí, pero esa caída, recuperación tenía un fin narrativo. Me voy a expandir para referir a los dioses, me voy a contraer para referir a la caída, a la pequeña muerte. Voy a expandir el pecho para hablar de lo heroico. Voy a contraerme para hablar de lo sumiso, de la debilidad. Eso ya es narrativa, pues, ¿no? Aunque ellas, gracias a ellas, empezamos a trabajar una técnica que veía el cuerpo en sus términos de movimiento. Por ejemplo, Laban, ¿no? Que tiene su icosaedro y hace un análisis de movimiento, no hace un análisis narrativo de la historia, pues, ¿no? Que se quiera contar. Voy a decir un poco la definición de lo que sería danza contemporánea, ¿sí? O algunas características de lo que sería danza postmoderna, así que a veces se puede, a veces puedes pensar que danza contemporánea y danza postmoderna sí, es lo mismo, ¿sí? Pero ya sabiendo todo lo que te estamos comentando, ya vas a poder definir mucho más cuándo estás viendo danza postmoderna y cuándo estás viendo danza contemporánea, ¿sí? Muchas veces la danza contemporánea viene de influencias de Graham, de influencias de José Limón, etc. Entonces, comienzo que surge en los años 60, es un poco la rebelión hacia conceptos de danza moderna, en este caso. Se le puede considerar la primera etapa de la danza contemporánea a la danza posmoderna, según Agustina Rodríguez, es el artículo que les estoy comentando, y menciona que Merce Cunningham y Robert Dunn, de quienes hablaremos mucho más adelante en otros podcasts de esta misma temporada, ellos fueron unos de los primeros que empezaron coreógrafos a hacer danza posmoderna. Cualquier movimiento de la vida cotidiana puede ser considerado danza, y la improvisación es uno de los puntos importantes en esta etapa. Y agrego que Danto habla sobre el arte contemporáneo y voy a decir su definición, que viene aquí en su libro Después del fin del arte. En cierto sentido, lo que define al arte contemporáneo es que dispone del arte del pasado para el uso que los artistas le quieran dar,
Lo que no está a su alcance es el espíritu en el cual fue creado ese arte. El paradigma de lo contemporáneo es el collage, sí, y pues empieza a nombrar variados artistas plásticos que pues hacen del collage, como mencionó Javier también, pues de que puedes tomar una coreografía del pasado y a lo mejor puedes apropiarte de ella, hacer una nueva idea de la coreografía e interpretarla tú mismo como coreógrafo. Ok, y hablando precisamente, bueno, aprovechando que Mireya nos propone esta definición, sí hay que aclarar que no es solo una propuesta de definición, porque al fin y al cabo la posmodernidad de lo que se destaca o lo que más le critican es que acepta esta multiuniversidad de muchas posibilidades, ¿no? Y que todas son iguales. Es decir, a mí, por ejemplo, cuando me dicen, ¿qué es la danza contemporánea? Pues yo le digo, ve un video, ve al teatro, porque hay muchas danzas contemporáneas y todas son válidas, ¿no? Quizás lo que yo concibo, mi ideal de danza contemporánea, no es la que tú esperas, ¿no? Entonces, cada quien tendría que revisar, precisamente porque hay una multiplicidad de artes contemporáneos. A mi parecer, el mejor paradigma es que sea una danza pensada o un performance pensada en sus elementos, ¿no? Ritmo, música, sonido, escenografía. Incluso podría ser una danza pensada en no escenografía, no danza, no movimiento, como lo es Yvonne Rainer, que después vamos a platicar de ella. Entonces, si no es todo lo que yo pensaba que era, ¿qué puede ser? Todo, ¿no? Es mucho más amplio que una definición. Bueno, ya para terminar un poco ya este tema de filosofía y un poco relacionado con la estética e ideas de Danto, pues quisiera hablar sobre el otro filósofo italiano que se llama Agamben, el cual hablaba que el cuerpo tiene 3 dimensiones del cual es posible leerse, ¿sí? Y les voy a comentar, el número 1 es el cuerpo que se entrena, es un medio que tiene un fin en sí mismo. 2, el cuerpo que encarna el discurso coreográfico es un medio que tiene un fin por fuera de sí. Y 3, el cuerpo como materia de la obra de arte, o sea, danza contemporánea, es un medio sin fin. Y les comento una frase de Agamben. En la corporalidad encontramos esa doble dimensión de la no lengua, encarnando un ser del lenguaje. Es decir, tenemos una comunicación, no, que es un lenguaje, aunque no sea verbal. Y bueno, otra vez estamos analizando y filosofando desde la posmodernidad, es decir, hablando del cuerpo más allá de la danza, ¿no? Eso también es algo que me gusta mucho. Para mí la danza contemporánea es filosofar, ¿no? Pensar en la vida, reflexionar, criticarla, buscar una metafísica, ¿no? Aunque se hable desde el cuerpo, que es algo totalmente físico. Pero bueno, hay quien considera que la danza contemporánea es 5, 6, 7, 8 y me tiro al suelo, ¿no? Y me echan sal. Bueno. Bueno, y quisiera terminar de compartir, entre otros escritos de danza. Recuerden que hemos hablado pues de este libro Terpsícore en zapatillas, que fue escrito por Sally Baines. También les quiero recomendar otro artículo que es ¿Qué significa danza?, que lo escribió Copland y Cohen, ¿sí? Es de uno de los libros que hablan de danza, que son de los pocos libros que existen, ¿sí? También otro libro que se llama La danza contemporánea, de Leonette Bentivoglio, ¿sí? Es una italiana. Solamente por compartir de personajes a través de la historia que han escrito y han dejado un libro donde se hable sobre danza, sobre el movimiento, pues porque hay pocos
y pues solamente en esta ocasión queríamos compartirles lo que ya desde de un punto académico, ¿sí? Desde historias o relatos pues que están legitimados. A ver, y bueno, pues por lo menos ahorita ya si ves una obra de danza y dices, ¿por qué se tiró al suelo? Por qué ya no baila? Pues dirás, quizás está pensando en el no movimiento. ¿Cómo será eso? Y podrás filosofar y hacer tu propia interpretación, que es lo más válido, hasta más válida que la interpretación del mismo artista. Aún así vamos a seguir explorando y profundizando en el tema, así que te invitamos a seguirnos escuchando, ya sea en Facebook, en Spotify, en Speaker, ahí donde quiera que pongamos el podcast. Haznos un comentario, pregúntanos, puedes incluso sacarnos argumentos antiposmodernos como los de Abelina Lesper, ¿no? O cualquier otro crítico del milenio. Entonces, tú ponlo, nosotros te contestamos como podamos. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Llegaste hasta este momento, quiero disculparme por el sonido de los perros, las puertas, las trabadas, etcétera, etcétera. Lo estamos grabando desde la producción Mi Casa, es decir, lo estamos haciendo de manera autónoma y con mucho cariño. Sería como un fe de ratas. Hasta luego.